Masejet Avodah Zarah Daf Bet Amud Aleph 2a, primera línea. Comenzamos Perek Rishon, primer capítulo. Este Masejet, como su propio nombre lo insinúa, nos habla sobre todo lo que tiene que ver con Avodah Zarah, todo lo que tiene que ver con idolatría. La Mishnah a continuación nos menciona ciertas limitaciones que tenemos con los Ovdei Kohabim, los idólatras, previo a sus fiestas, a las fiestas de Avodah Zarah. Veamos la Mishnah. Dice la Mishnah: Lifne edehen shel Ovdei Kohabim shelosha yamim asur laset velatet imahem leashilam velishol mehem lealvotam velilvot mehem leporam velifroa mehem. Rabbi Yehuda omer nifraim mehem mipnei shemetzer hu lo. אמרו לו, אף על פי שמצר הוא עכשיו, שמח הוא לאחר זמן. Nos dice la Mishnah: 3 días antes de las fiestas de los idólatras, de los Ovdei Kohabim, está terminantemente prohibido hacer negocios, compra y venta con ellos. Igualmente está terminantemente prohibido prestarles objetos o recibir de ellos objetos prestados. Igualmente está terminantemente prohibido prestarles dinero o recibir de ellos un préstamo de dinero. Igualmente está terminantemente prohibido pagarles una deuda que tenemos pendiente con ellos o que ellos nos paguen a nosotros una deuda que tenían pendiente con nosotros. La razón de todas estas cosas que están prohibidas es porque el idólatra, cuando pasan una de estas cosas, se beneficia, le gusta. Y ellos van a atribuirle esta ayuda, este beneficio, ¿a quién? A su Avodah Zarah, a su idolatría. Entonces van a llegar al día de las fiestas y van a decir, seguramente fue por mi idolatría que pasaron estas cosas. Por eso todo esto está, ¿qué? Prohibido. Viene Rabbi Yehuda y discute sobre el último punto. Rabbi Yehuda dice que, no obstante, Tanna Kamá opina que no podemos recibir un pago de deuda de ellos. Viene Rabbi Yehuda y dice, sí, si ellos no quieren pagar una deuda dentro de esos 3 días antes de sus fiestas, pueden. ¿Por qué? Porque eso no lo ven como algo bueno, sino lo ven como algo malo. Tienen que pagar una deuda, entonces no van a ir a agradecer a su idolatría. Sin embargo, Jajamín le discuten a Rabbi Yehuda y le dicen, no obstante, ahora es un poco de sufrimiento que tienen que pagar, pero después está feliz que ya pagó la deuda. Entonces, por eso está prohibido. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente: Rabu Shmuel, Hatani edehen, vehatani edehem. Man detani edehem lo mishtabesh, man detani edehem lo mishtabesh. Man detani edehem lo mishtabesh, dichtiv ki karov yom edam, man detani edehem lo mishtabesh, dichtiv itenu edehem veitzdaku. ומן דתני ידיהם מה איתם לא תני ידיהם אמר לך תברא עדיף ומן דתני ידיהם מה איתם לא תני ידיהם אמר לך מן כגרים להוא תברא עדות שהעידו בעצמם ילקח עדות עדיפה. Mencionamos en la Mishnah que 3 días antes de las fiestas de los Ovdei Kohabim, de los idólatras, hay ciertas cosas, hay ciertas limitaciones. ¿Cómo la Mishnah le llama a esas fiestas? En nuestra Mishnah, la que estudiamos ahorita, dice Edehen con Aleph. Pero la Gemara nos trae un mahloket entre Rabbi Shmuel. ¿Cuál es la versión? ¿Cómo se le llaman las fiestas? ¿Cuál es el apodo que tienen sus fiestas de los Ovdei Kohabim? Uno dice que es Edehen con Aleph, como está en nuestra Mishnah, y otro dice que la versión correcta no es con Aleph, sino Edehen con Ain. Y explica la Gemara ambas versiones. El que dice Edehem con Aleph no se está equivocando, y el que dice Edehem con Ain tampoco se está equivocando. Ambas tienen una fuente y ambas son correctas. El que dice Edehem con Aleph no se está equivocando, porque respecto a Ovdei Kohabim, a los idólatras, dice el pasuk en Devarim 32-35, Ki karov yom edam, ¿sí? Está cerca el día de su destrucción. El día de su destrucción está cerca. Ya que respecto a Avodah Zarah dice Edam, por eso le llama a sus fiestas Edehem con Aleph. Y también dice la Gemara que el que dice Edehem con Ain tampoco se está equivocando. Edehem con Ain es como testimonio, ¿sí? Tampoco se está equivocando, porque también respecto a Avodah Zarah en Yeshaya
capítulo 43, versículo 9, dice, Itenu edehem veitzdaku. Y entiende la Gemara que es como exclamación, ¿acaso ellos van a traer sus testigos, sus ídolos y van a ser vindicados en el juicio? Sabemos de todas formas de que fue mencionado la palabra edehem con ain respecto a Avodah Zarah. Por eso es de que, según esta versión, sus fiestas se llaman ¿qué? Edehem con ain. Y después, la Gemara nos explica por qué cada uno dijo como dijo y no dijo como el otro. Dice la Gemara, el que dice Edehem con Aleph, ¿por qué no dice Edehem con Ain? ¿Por qué no está de acuerdo con esa versión? Dice, no, él prefiere decir Edehem con Aleph porque Edehem, como dijimos, viene el pasuk en Devarim 32-35, Kikarov Yom Edam, lo cual significa destrucción, ¿sí? Entonces prefiero decir Edehem con Aleph, que insinúa destrucción, ya que eso insinúa la caída de los Ovdei Kohanim, de los idólatras. Y por otro lado, el que dijo Edehem con Ain, ¿por qué no dice Edehem con Aleph? Dice no, porque ¿qué es lo que va a causar la destrucción de los idólatras? El propio testimonio de ellos mismos, que van a decir que ellos transgredieron Avodah Zarah. Entonces sí, destrucción, pero ¿qué va a causar la destrucción? El testimonio de ellos mismos, el testimonio de ellos mismos. Por eso prefiero decir, tú dices que la razón que dices Edehem con Aleph es porque eso es destrucción. Si prefieres mencionar destrucción en relación a idolatría. Entonces yo le digo que es con Ain, porque ¿qué es lo que va a causar la destrucción? El testimonio propio. Por eso prefiero decir con Edehem con Ain. Seguimos. Vehai itnu Edehem veitzdaku beovdei kochavim ketiv. הבי ישראל כתיב דאמר רבי יהושע בן לוי כל מצוות שישראל עושים בעולם הזה באות ומעידות להם לעולם הבא שנאמר יתנו ידיהם ויצעקו אלו ישראל ישמעו ויאמרו אמת אלו עובדי כוכבים אלא אמר רב הונא ברדר רב יהושע מאן דאמר ידיהם מהכה יוצרי פסל כולם תוהו וחמודיהם בל יועילו וידיהם המה. Bien, la Gemara pregunta sobre la segunda versión. ¿Cuál es la segunda versión de nuestra Mishnah? Que Edehem, que la versión de nuestra Mishnah es Edehem con Ain, no con Aleph. ¿Y en qué se basan? Mencionamos en el pasuk en Ishaya 43:9 que dice Itenu Edehem veitzdaku. Y entendimos que se refería a ese pasuk a qué? Idolatría. Bien, la Gemara pregunta, ¿cómo crees? Ese pasuk está hablando sobre Israel, no sobre Avodat Kohabim, como dice Rabbi Yoshua ben Levi. Todas las mitzvot que el pueblo de Israel hace, que Am Israel hace en este mundo, vienen y dan testimonio a ellos, sobre ellos mismos, sobre Israel en el mundo venidero. ¿De dónde lo aprendemos? De ese pasuk, Itenu Edehem veitzdaku. ¿A qué se refiere? Que las mitzvot que cumplió el pueblo de Israel van a dar testimonio y los van a ¿qué? A beneficiar en el juicio, a vindicar. ¿Sí? A vindicar en el juicio. Y después dice el pasuk, Ishmeu v'yomru emet, se refiere a los idólatras, que cuando escuchen ese testimonio van a decir, sí, es cierto, Israel se merece ser vindicado. Sí, pero entonces de todas maneras vemos que este pasuk, cuando dice Itenu Edehem veitzdaku, no está hablando sobre idolatría, sino está hablando sobre las mitzvot de Israel. Entonces otra vez vuelvo a la pregunta, ¿por qué esta segunda versión dice Edehem con Ain? ¿En qué se basan? ¿Dónde vemos en la Torah que se menciona Edehem con Ain en relación a idolatría? Dice, por eso dice Rabunabre de Rabbi Yoshua, que la segunda versión que dice Edehem con Ain no se basa en el pasuk en Yeshaya, que mencionamos antes 43:9, sino en otro pasuk en Yeshaya, 44:9. Yotrefes el kulam tohu bahamudem bal yoilu ve'edehem emma. Ahí habla sobre Avodah Zarah y dice claramente que Edehem con Ain. Muy bien. Seguimos. Ahorita la Gemara a continuación nos interpreta este pasuk que mencionamos en Ishaya 43:9, nos los interpreta pero completo, no solamente la parte de Itenu Edehem veitzdaku, sino completo, lo cito completo. El pasuk dice así, Kol hagoim nikvetzu yahdav veyasefu leumim, mi bahem yagid zot verishonot yashmi'unu, Itenu Edehem veitzdaku veishmeu veyomru emet. La Gemara nos va a interpretar todo este pasuk. Dice la Gemara, Darash Rabbi Haina bar papa veitema Rabbi Simlai, le'atid lavo, מביא הקדוש ברוך הוא ספר תורה ומניחו בחיקו ואומר למי שעסק בה יבוא וייטול שכרו. מיד מתקבצים ובאים עובדי כוכבים וערבוביה שנאמר כל הגויים נקבצו יחדיו וגומר. אמר להם הקדוש ברוך הוא אל תיכנסו לפניי בערבוביה אלא תיכנס כל אומה ואומה וסופריה שנאמר ויאספו לאומים ואין לאום אל המלכות שנאמר ולאום מלאום יאמץ. Expliquemos esta parte. Interpretó Rabbi Haina bar Papa, hay unos que dicen que lo interpretó Rabbi Simlai y dijo lo siguiente. Este pasuk, ¿sí? El pasuk en Ishaya 43:9.
Leatid Labo, en el futuro de los días, Akadosh Baruj Hu va a traer un Sefer Torah y lo va a apoyar en su seno y va a decir lo siguiente: el que estudió este rollo de Torah, que venga y agarre su recompensa. ¿Sí? Esto va a pasar en Tjilat Yemot HaMashiach, ¿sí? De inmediato vienen todos los idólatras, ¿sí? En desorden, vienen todas las naciones idólatras, ¿sí? Ellos pensaban que el Sefer que Akadosh Baruj Hu tiene en sus senos, es un mashal, ¿sí? Kiviahol, es la Torah de cada uno, ¿sí? La Torah, no la Torah, el libro de su religión. Se vienen todos ellos en desorden. Como dice el pasuk en Yeshaya 43:9, Kol hagoyim nikvetzu yahdav, todos vienen juntos en desorden. Viene Akadosh Baruj Hu y le dice: no. Aquí no quiero que entren en desorden, quiero que entre cada nación y nación con sus sabios, con sus reyes. Como dice la continuación de ese mismo pasuk, Veyasefu leumim, y leom que es reinado, como dice el pasuk, Om ilomi ematz, o sea, Akadosh Baruj Hu dice: yo quiero cada nación y nación por separada. Pregúntale a Mara Omikai Vubi, a Kamea Akadosh Baruj Hu, pregúntale a Mara antes de seguir, un segundo. Porque Akadosh Baruj Hu necesita que entren en ordenados, lo cual significa aparentemente que cuando están desordenados Akadosh Baruj Hu se puede confundir. Eso no existe, no hay desorden en frente de Akadosh Baruj Hu. Él siempre puede ver y puede analizar aunque estén todos ordenados. No, la razón que Akadosh Baruj Hu quiso que estén separados, cada uno por separado, es para que cada nación pueda escuchar bien el argumento o lo que Hashem le está diciendo y así ellos puedan responder, porque si no, si están todos mezclados, Hashem puede decir todo mezclado para todos, pero ellos no van a saber qué responder, y Hashem quería que cada uno, quería darle la chance a cada uno que puedan responder. Bueno, sigue diciendo la Gemara, la historia, Miyad nichnesá lefanam malchut romi tehila, ma'itama mishum de hashiva, ומנהלן דחשיבה דכתיב ותחול כל הרעה ותודשינה ותדקינה ואמר רבי יוחנן זו רומי חייבת שטבעה יצא בכל העולם ומנהלן דמאן דחשיבה איל ברישא כדרב חסדא דאמר רב חסדא מלך וציבור מלך נכנס תחילה לדין שנאמר לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל וגומר ותמה מאי אי בהיתמה לאו אורח הרעה למיתא מלכה מעברי ובהיתמה מקמא דליפוש חרון אף. Expliquemos esta parte. De inmediato, cuando Akadosh Baruj Hu pide que no entren en desorden, sino cada nación por separada, ¿cuál es la primera nación que entra ante Hashem Yitbaraj? Malchut Romi, el reinado de Roma. Y pregunta la Gemara antes de seguir, ¿y por qué primero el reinado de Roma? No, porque es el reinado más prestigioso. ¿Y cómo sabemos que es la más prestigiosa, el reinado más prestigioso? ¿Cómo sabemos? Porque el pasuk en Daniel 7:23 dice, lo que significa que ellos devoraron, sobre el Malchut Romi está escrito, devoraron toda la tierra y la pisotearon y la desmenuzaron. Sabemos que es la más fuerte, la más imponente, la más prestigiosa. Dice Rabbi Yohanan, ¿a quién se refiere eso? Al reinado de Roma, que su nombre salió por todo el mundo, o sea que están en todos lados del mundo y son muy fuertes. ¿Y cómo sabemos que acabamos de decir que la razón que ellos entraron primeros es porque eran los más importantes, porque son los más prestigiosos? ¿Y cómo sabemos que si son más prestigiosos entran de primero? Eso lo aprendemos, como dice Rav Hasdá, cuando hay un rey y hay una congregación que tienen que ser juzgados ante Hashem, ¿quién entra primero? El rey, y después la congregación, como dice el pasuk en Melahim, tomo 1, capítulo 8, versículo 59, respecto a Shlomo HaMelech, La'asot mishpat avdo, primero el siervo de Hashem, o sea Shlomo HaMelech, y después mishpat amo Israel. ¿Y por qué? ¿Por qué primero el más importante? No, porque no es bonito que el rey esté esperando que acabe el juicio del pueblo, de la congregación. Otra explicación es de que es mejor que entre primero el más importante, el rey, antes de que la furia de Hashem se ponga peor. Por eso primero entra el rey, después la congregación. Pero de todas maneras, igualmente aquí Romi como era, Malchut Romi era la más prestigiosa, la más importante, entra primero. Porque no es correcto, ya sea porque no es correcto que esperen ellos a los demás, o para que no se agregue y no se aumente la furia de Hashem por los pecados del resto de las naciones. Sigue contando la Gemara la historia. Amar la Kadosh Baruj Hu b'maya saktem. Omrim lefanav ribono sholam arbe shevakim tikaninu arbe merhatzaot asinu arbe kesef vezahav irbinu vekulam lo asinu ela bishvil Israel כדי שיתעסקו בתורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא שוטים שבעולם כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם תיקנתם שווקים לא בהם זונות מרחצאות לעדן בהם עצמכם כסף זהב שלי הוא שנאמר לי הכסף ולי הזהב נאום השם צבאות.
כלום יש בכם מגיד זאת, שנאמר מי בהם יגיד זאת, ואין זאת אל התורה, שנאמר וזאת תורה שזה משה. מיד יצאו בפחי נפש. Dice la Gemara, bueno, Akadosh Baruj Hu una vez entran los romanos, le preguntan a los romanos, díganme algo, ¿qué hicieron en la vida? Para ver si se merecen recompensa o no. Le dicen, Ribono Shalom, ¿cómo que qué hicimos? Hicimos mercados, hicimos casas de baño y acumulamos mucho oro y mucha plata. ¿Y todo esto es para quién? Para el pueblo de Israel, para que puedan estudiar Torah. O sea, básicamente está diciendo, mira, mucho dinero, mucho oro y plata era buenísimo, porque así la economía era muy alta, era muy buena, y así era fácil para todos conseguir empleo, trabajar rápido, tener algo e irse a estudiar Torah. Los mercados, importantísimo, hicimos muchos mercados, ¿para qué? Para que puedan comprar siempre alimentos en cualquier lado, fácil y barato. Y las casas de baño le hicimos para que ellos puedan irse a deleitarse ahí y fortalecerse para tener más fuerza, ¿para qué? Para estudiar Torah. Lo hicimos para Israel, por eso nos merecemos recompensa. Le dice a Kadosh Baruj Hu, Shotim Sheba Olam, no sean tontos. Todo lo hicieron por ustedes mismos. Hicieron mercados para traer a zonot, a prostitutas, casas de baños para ustedes deleitarse. Y plata y oro, en verdad le podía decir que aquí también lo hicieron por ustedes, para que tengan ustedes plata y oro. Pero le dijo más, la plata y oro no lo soy, yo lo hice, eso es mío, le dice Hashem. ¿Sí? Porque si se dan cuenta, uno a veces hace negocios muy buenos, ambos hacen los mismos negocios, uno le sale, otro no. ¿Significa que quién es el que decidió que salga? Hashem, el dinero es de Hashem, no es de ustedes. ¿Sí? Después le pregunta a Hashem, ¿acaso hay alguien de ustedes de Zot? Zot se refiere a alguien que estudió Torah. Como dice la continuación de este pasuk en Ishaya 43:9, Mi bahem yagid Zot, y Zot que es Torah. Como dice el pasuk, Vezot ha-Torah, Shesam Moshe. Y le responde, no, entonces no hay estudio Torah, no se merecen recompensa. Salen los romanos de enfrente de Hashem, desesperados y tristes. Bueno, después de que salen los romanos, dice la Gemara, Yatzam al-Hut Romi ben-Ichnesam al-Hut para Zaharea. Ma'itama de Ahashiva batra, uminalan, dichtiv ba'aruh eva harai, ahari, perdón, ahorit, inyanat, damial ledov. Betani Rabbi Yosef elu parsim sheochlim veshotim kedov, umesurbalim basar kedov, umegadlim sear kedov, ve'en lahem menucha kedov. Amar lahem HaKadosh Baruch Hu, bema asaktem, omrim lefanav, ריבונו של עולם, הרבה קשרים גשרנו, הרבה קרחים כבשנו, הרבה מלחמות עשינו, בכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל, כדי שיתעסקו בתורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם. תיקנתם גשרים, ליטול מהם מכס, קרחים, לעשות בהם הנגריה, מלחמות אני עשיתי, שנאמר השם איש מלחמה. כלום יש בכם מגיד זאת, שנאמר מי בהם יגיד זאת, ואין זאת אל התורה, שנאמר זאת תורה של משה. מיד יצאו מלפניו בפחי נפש. Dice la Gemara, sale el imperio romano, el reinado romano, y entra en vez ¿quién? La segunda nación. ¿Cuál es la segunda? Parás, persas. Bueno, ¿y por qué segundo persas? La Gemara interrumpe, ¿por qué segundo persas? Dice la Gemara, no, porque ellos eran los segundos más importantes, los segundos más prestigiosos. ¿Y cómo sabemos? Sino porque vemos en el pasuk en Daniel 7:5 que dice, Baruch Jeva Jorei, Tinyanat Damial Edov. Lo que significa que había una segunda bestia, segunda parecida al oso. Y dice Rabbi Yosef, ¿a quién se refiere esto? Se refiere a los persas, al reinado persa, a la nación persa, que comían mucho como los osos, se vestían con abrigos de piel como los osos, ¿sí? Peludos de piel como los osos, y se dejaban crecer los pelos peludos como los osos, y no descansaban como los osos, que siempre estaban sin descansar, que siempre van de aquí para allá. Entonces, esto se refiere tiniana, dice Meforash el Daniel 7:5, que había un segundo animal de prestigioso que era el oso, parecido al oso. ¿Quiénes eran? Los persas. Bueno, Akadosh Baruj Hu le dice a los persas qué hicieron en su vida para ver si se merecen qué recompensa. Le dicen los persas, Ribono Shel Olam, ¿cómo? Construimos muchísimos puentes, conquistamos muchas ciudades, e hicimos muchas guerras con los enemigos, y todas estas tres cosas le hicimos ¿para qué? Para que Am Israel esté tranquilo y pueda estudiar Torah. Muchos puentes para que puedan ir de un lado al otro rápidamente para estudiar Torah. Y conquistamos muchas ciudades e hicimos muchas guerras con los enemigos. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel pueda estar tranquilo y estudiar tranquilo. Le dice a Kadosh Baruj Hu, ¿qué están hablando? Todo esto lo hicieron por ustedes. El puente lo hicieron para cobrar taxes, impuestos, para cobrar que cada uno que pase tenga que pagar. Y la razón que conquistaron ciudades era para ustedes. ¿Para qué? Para que con sus habitantes de esas ciudades y sus ganados puedan trabajar para el rey. O sea, que lo agarren a los habitantes como soldados y los ganados para trabajo.
Y las guerras que hicieron, no la hicieron ustedes fue por el bien de ustedes, y la agrega inclusive más, no nada más por el bien de ustedes, esa la hice yo, no la hicieron ustedes. Como dice el pasuk en Shemot 15:3, Hashem ish milhama. Le pregunta Hashem, ¿alguien de ustedes estudió Zot? O sea, estudió Torah. Como dice el pasuk en Ishaya, mi bahem yagid Zot, y Zot ¿qué es? Torah. ¿Dónde aprendemos? Vezot ha-Torah, Shesa Moshe. Y ellos nadie no estudiaron. Por lo tanto, ¿qué? Salen los persas. Salen de inmediato, desesperados y tristes de enfrente de Hashem. Mira, la Gemara pregunta, Vejimeachar de Hazit Malchut Paras le Malchut Romi de Lomane Velomidi, Maita Maila, Ambre Inusatre Betamigdash Vanan Benenan, Vejen Lechol Uma Veuma, Vejimeachar de Hazule Kamay de Lomane Velomidi, Maita Maile, Sabre Hanachishta Abdu Beube Israel, Vaanan Lo Shiabadnu Be Israel. Mai shna hani de hashivi u mai shnani de lo hashivi lehu mishum de anach mashche bemalchutayu ad deati meshicha. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Una vez ya la segunda nación, ¿sí? Que son quienes la segunda nación que entró a Hashem, los persas, ven que entró previamente la nación de los romanos, ¿sí? Y sus argumentos no fueron recibidos, que fue a favor de Hashem y eso. ¿Por qué entonces los persas entraron para tratar de que sirva? ¿Por qué? Si no sirvió con los romanos, no va a servir con ellos. Dice la Gemara, no. Los persas dijeron a ellos mismos que la razón que no fueron aceptados los argumentos de los romanos es porque ellos destruyeron el Betamikdash. A diferencia de los persas, que ellos lo construyeron. ¿Qué significa lo construyeron? Koresh, que era el rey de Parás, de Persa, le permitió a los judíos regresar a su tierra para poder construir el Betamigdash. Puede ser que por eso va a ser recibido nuestros argumentos. Bueno, sigue diciendo la Gemara que así pasará con el resto de las naciones, que van a ir ante Hashem, van a argumentar y no van a recibir ¿qué? Los argumentos, y Akadosh Baruj Hu no va a recibir sus argumentos. Pregunta la Gemara, pero si ya todas esas naciones vieron que con Roma no sirvió y con Persa y Persa tampoco sirvió, pues ¿por qué le va a servir a ellos? Porque ellos también hicieron lo mismo de ir para allá. No, ellos dijeron, Roma y Persa subyugaron a Israel. Israel estaba subyugado bajo ellos y nosotros no. Se puede ser que nuestros argumentos van a ser recibidos. Ahorita bien la Gemara dice, de esas 4 naciones, parecidas a esas 4 bestias que están escritas en Daniel, hay otras 2 importantes. Estaba, como dijimos, Roma, después Persa, pero también está ¿qué? Babel y Aván. Después de Romi y Parás está Babel y Aván. ¿Por qué esas no son mencionados con sus nombres y son generalizados así con los demás? Se nos te voy a explicar por qué. Porque Roma y Parás, ¿sí? Roma y Persa, los primeros 2, su reinado va a ser hasta que venga el Mashiach, ¿sí? Entonces, como va a ser hasta que venga el Mashiach, es tan importante, por eso fueron mencionados específicamente. Pero las otras 2, Babel y Amán, no va a alargarse hasta que venga el Mashiach, y por eso no fueron mencionadas por sus nombres. Seguimos. אומרים לפניו ריבונו של עולם כלום נתת לנו ולא קיבלנוה ומימצי למימר הכי והכתיב ויאמר השם מסיני בא וזרח משעיר למו וכתיב אלוה מתימן יבוא וגומר מהי באי בשעיר ומהי באי בפרן אמר רבי יוחנן מלמד שהחזינם הקדוש ברוך הוא על כל אומה ולשון ולא קיבלוה עד שבא אצל ישראל וקיבלוה אלא אחי אמרי כלום קיבלנוה ולא קיימנוה ועל דעת תברתהון אמי לא קיבלתוה אלא כך אומרים לפניו ריבונו של עולם כלום כפית עלינו הר כגיגית ולא קיבלנוה? כמו שעשית לישראל, דכתיב ויתעצבו בתחתית ההר, ואמר רבי דימי בר חמא, מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא הר כגיגית על ישראל, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו שם תהא קבורתכם. מיד אומר להם הקדוש ברוך הוא, הראשונות ישמיעונו, שנאמר, וראשונות ישמיעונו, 7 מצוות שקיבלתם, היכן כי אתם, ומנהלן דלא קימום, דתני רב יוסף, עמד וימודד ארץ רעה ויתר גויים. leamos, ahorita explico todo. מהי ראה 7 מצוות שקיבלו עליהם בני נוח ולא קימום, וכיוון שלא קימום אמר ויתירם להם יתגור יתגור, אם כן מצינו חוטא נזכר, אמר בר בדר רבינה, לומר שאף על פי שמקיימים אותם אין מקבלים עליהם שכרם ולא, ועתן עליהם רבי מאיר אומר מניין שאפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול, תלמוד אומר שיעשה אותם האדם וחי בהם, כהנים לוויים ישראל לא נאמר אלא האדם, למדת שאפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה הוא ככהן גדול, אלא לומר לך שאין מקבלים עליהם שכר כמצווה ועושה, אלא כמי שאינו מצווה ועושה. דאמר רבי חנינא גדול המצווה ועושה יותר משאינו מצווה ועושה. Expliquemos hasta acá.
Bien, la Gemara ahorita nos dice cuál fue la respuesta de los idólatras. A Kadosh Baruj Hu les pregunta que ¿por qué no estudiaron Torah, Zot? No estudiaron Torah, pero ¿cuál es la justificación de ellos? ¿Por qué no estudiamos Torah? ¿Cómo justifican ellos eso? Dice la Gemara que los idólatras le van a decir a Kadosh Baruj Hu, Ribono shel olam, ¿acaso nos diste la Torah y no la recibimos? Entonces, tú no me puedes decir que ¿por qué no estudiamos Torah? ¿No las diste y no las recibimos? Pregúntale a la Gemara, ¿cómo que no las dice? ¿Cómo pueden decir algo así? Está escrito en Devarim 33:2 que Hashem vino de Sinai, Bezarach mi Seir y de Seir. Y dice el pasuk en Habacuc 3:3, Elohim iteman yavo, Bekadosh me Arparán, vino de Arparán. ¿Qué fue a hacer a Seir? ¿Qué fue a hacer a Arparán? ¿Qué fue a hacer a Seir? La tierra de Esab. ¿Y qué fue a hacer a Parán? La tierra de Ismael. Dice Rabbi Yohanan, para enseñarte que Kadosh Baruj Hu, antes de entregarnos la Torah, nosotros a Israel, fue y se la ofreció a ¿quién? A las otras naciones, a Esab, a Ismael, y no la recibieron. Hasta que vino Israel la recibieron. Entonces, ¿cómo ellos pueden argumentar, los idólatras, que qué? ¿Acaso no las ofreciste, que no las recibimos? Claro que se las ofreció. No. El argumento de ellos va a ser, la justificación de ellos va a ser, Ribono shel olam, tú no estás diciendo que estudiemos, que cumplamos la Torah, que la estudiemos. No la recibimos, ¿de acuerdo? No la ofreciste, pero no la recibimos y por eso fue que no la cumplimos. O sea, que tú me dices, ¿por qué no la cumplimos? Porque no la recibimos. ¿Y a Kadosh Baruj Hu qué le va a responder? Justamente, Gufa, ¿por qué no la recibieron? Sí, no la recibieron y por eso no la cumplimos. Mi pregunta es, ¿por qué no la recibieron? Tenían que haberla recibido y cumplido, y ya que no la recibieron y cumplieron, por eso no le doy. Entonces, ¿cuál es otra vez el argumento? ¿Cuál es la justificación de los Ovdei Kohanim, de las idólatras, sobre el tema de la Torah? Dice la Gemara, te voy a explicar. Van a decirle los Ovdei Kohanim, los idólatras, a Kadosh Baruj Hu lo siguiente, Ribono shel olam. Cuando el pueblo de Israel fue a recibir la Torah, ¿sí? Dice el pasuk en Shemot 19:17, Vaitiatzevu betachtit ha'ar, que estuvieron debajo del monte. ¿Qué significa debajo del monte? Dice Rav Dimi bar Hamá, para enseñarte que a Kadosh Baruj Hu les agarró el monte, se los subió y se los puso el monte en la montaña encima del pueblo de Israel. Les dijo, si reciben la Torah, bien, los salvo, y si no, ahí mismo bajo la montaña y ahí será que su entierro. Entonces bien los Ovdei Kohanim, los idólatras, y le dicen así, a nosotros nos pusiste el Har Kegigita, a nosotros nos pusiste la montaña como si fuese una cuba volcada, encima nos amenazaste, por eso es que no la recibimos. De inmediato le dice a Kadosh Baruj Hu, ¿cómo? Así es, traigamos una prueba de las primeras, o sea, ¿qué es las primeras? Antes de la Torah que habían Sheva Mitzvot de Noach, muy bien, los 7 preceptos de Noach, ustedes la recibieron, ¿sí? Y, digo, la aceptaron, aplica para todos, ¿sí? Eso nos va a demostrar que el argumento que me están diciendo ahorita no es verdad. Está escrito que, como dice el pasuk en Ishaya, en la continuación ahí 43:9, Rishonot Yashmi'unu, o sea, estamos interpretando todo el pasuk, si se recuerdan, ¿sí? O sea, las 7 mitzvot de Noach que recibieron, ¿no lo cumplieron? No. Dice la Gemara, vemos, entonces le dice a Kadosh Baruj Hu, a los idólatras, vemos, aquí podemos ver, que también si hubiesen recibido, perdón, también las mitzvot que recibieron sin obligación, las 7 mitzvot de Noach, no las cumplieron. Entonces, ¿qué se merecen ustedes recompensa aquí? No entiendo qué me está diciendo, que si me hubiese puesto el monte, la hubiésemos recibido y cumplido. No, la mitzvot que ya recibieron hace tiempo, no la están cumpliendo. ¿Y cómo sabemos que no la cumplieron? ¿Cómo sabemos que no la cumplieron? Dice, te voy a decir, como dice Rabbi Yosef, está escrito en el pasuk en Habacuc 3:6, Amad veimodet eretz ra'a vayater goim. ¿Qué es ra'a? Kadosh Baruj Hu vio, ¿qué vio? Vio que las 7 mitzvot de Noach, la recibió Ben Noach, la recibieron y no las estaban cumpliendo. Y ya que no las estaban cumpliendo, por lo tanto se las permitió que no estén más obligados en cumplirlas. Dice la hermana, ¿cómo? Entonces salieron ganando, como Jotén Iskartz, uno peca y sale ganando, porque peco, veo que no la pueden cumplir, entonces se las permito. O sea, no puede ser. Entonces la Gemara explica de otra manera. Dice Marbre de Rabina, en verdad Rabbi Yosef se refiere a decir que Ben Noach, a pesar que cuando dice Vayater, que se las permitió, que se las soltó, no es que se las permitió, es que a Kadosh Baruj Hu decidió en ese momento, cuando vio que no estaban cumpliendo, como castigo, que aunque las cumplan, no van a recibir recompensa. Eso es lo que permitió, eso es lo que soltó. Pero si las transgreden, definitivamente tienen castigo. Dice la Gemara, ¿cómo? ¿Y no reciben recompensa? No me cuadra, porque hay una baraita que dice, que Rabbi Meir dice, que como sabemos que un Oved Kohabim, un idólatra que estudia Torah, que es considerado como un Kohen Gadol, el pasuk en Vaikra 18:5, Asher Yaseh Otam, o sea, una persona que estudia Torah, cuando decimos estudia, es que estudia y cumple, ¿sí? Que es como un idólatra,
que estudia Torah es como si fuese un Kohen Gadol. ¿Dónde lo aprendemos? El Pasuk 18.5 en Vaikra dice, Asher yaseh otam ha'adam v'chai baem. La persona, no dice Kohen, Leví o Israel, dice la persona. ¿Está incluido quién? Incluido también Bnei Noach, incluido también el idólatra. Vemos de aquí que inclusive un idólatra que hace un gentil que Osoek Batorá es como si fuese que Kohen Leví Israel, como si fuese un Kohen Gadol. Sabemos que reciben recompensa. Entonces, no como dijimos antes de Rabbi Yosef, responde la hermana, no. Definitivamente, cuando les soltaron estas mitzvot, se refiere, definitivamente reciben recompensa si las cumplen. Pero hay dos tipos de recompensa. Hay recompensa mayor y recompensa menor. Hay recompensa por una persona cuando hace mitzvot, que está obligada a hacerlas y las cumple, es mayor, porque hay etcétera que siempre te dice que no lo hagas. Y cuando uno no está obligado a hacerlo y las cumple, tiene recompensa, porque cuando no está obligado a hacerlas y las hace, tiene recompensa pero menor. Esa es la recompensa que tienen los gentiles, y eso fue lo que soltó. Le soltó que a pesar que tienen obligación, y uno hubiese dicho que si cumplen tienen esa recompensa grande, no, le soltó esa recompensa, se las disminuyó. Como dice la Janina, que es mayor el que está obligado y hace a el que no está obligado y hace. Ok. De todas maneras, de Rabbi Yosef vemos claramente que los Ovdei Kohabim no cumplieron las 7 mitzvot de Bnei Noach. Sí, entonces viene y eso entonces queda tumbada el argumento de ellos, que decían, si nos hubieses puesto el monte en el momento de Kabbalat Sinai, la montaña, hubiésemos cumplido. Y dice, no, mira, las 7 mitzvot de Noach que habían recibido no la están cumpliendo. Entonces por eso la Gemara viene y trae otra justificación de quién, de los idólatras, de los gentiles. ¿Sí? Tratemos de hacerlo todo más. Dice la Gemara, el acá homrim avdei kohavim lifnei HaKadosh Baruch Hu, ribono shel olam Israel shekiblua, eihan kimua. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני מעיד בהם שקיימו את התורה כולה. לפניו ריבונו של עולם, כלום יש אב שמעיד על בנו, דכתיב בני בכורי ישראל. אמר להם הקדוש ברוך הוא, שמיים וארץ יעידו בהם שקיימו את התורה כולה. אומר לפניו ריבונו של עולם, שמיים וארץ נוגעים בעדותם שנאמר, אם לא בראתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ואמר בשלמה לקיש, מאי דכתיב הערב ויבוקר יום השישי, מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית ואמר, אם ישראל מקיימים את תורתי מוטב, ואם לאו אני אחזיר אתכם לתוהו ובוהו. והיינו דאמר חזקיה, מאי דכתיב משמיים משמעת הדין, ארץ יראה ושקטה, אם יראה למה שקטה, ואם שקטה למה יראה, אלא בתחילה יראה ולבסוף שקטה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מכם יבואו ויעידו בהם בישראל שקיימו את התורה כולה. יבוא נמרוד ויעיד באברהם שלא עבד עבודת כוכבים, יבוא לבן ויעיד ביעקב שלא נחשד על הגזל, תבוא אשת פוטיפרה ותעיד ביוסף שלא נחשד על עבירה. יבוא נבוכדנצר ויעיד בחניה משלב הזרע שלא השתחווה לצלם, יבוא דריווש ויעיד בדניאל שלא ביטל את התפילה, יבוא בלדד השוחי ואת צופר הנעמתי ואליפז התימני ויעידו בהם בישראל שקיימו את כל התורה כולה, שנאמר יתנו עדיהם ויצדקו. Explicamos esta parte. Dice la Gemara, te voy a decir cuál es el argumento de los idólatras. La Gemara da otra explicación, porque hasta ahorita hemos tumbado todo. El argumento de los idólatras de Kadosh Baruj Hu es, bueno, Sholam, tú nos dices que Israel cumplió. Tú nos dices a nosotros que por qué no cumplimos la Torah. Sí, un argumento fuerte, pero ¿sabes qué te respondemos? ¿E Israel dónde la cumplieron? ¿Israel acaso sí cumplió la Torah? Le dice a Kadosh Baruj Hu, yo mismo doy testimonio que el pueblo de Israel cumplió la Torah. Le dicen los idólatras, tú no puedes, porque tú eres como padre del pueblo de Israel. Israel es como hijo de tuyo. Entonces es Noguea, Badabar, Bení Bejor Israel. Dice Kadosh Baruj Hu, listo, yo no doy testimonio. El cielo y la tierra dan a testimonio. Le dice, también es Noguea, Badabar. ¿Por qué? Porque el Pasuk dice que si no hay Torah que cumplen, el pueblo de Israel se destruye que el tierra y el cielo. Entonces ellos, la tierra y el cielo. Entonces ellos tienen interés en decir que sí cumplieron, porque si no ellos se van a tener que destruir. ¿Sí? Otra fuente para esto, que el establecimiento del mundo, de la creación, cielo, tierra, todo depende del estudio de la Torah. Dice Rabbi Shimon ben Lakish, está escrito en el Pasuk, en el momento, en Bereshit, en la primera parashá del Humash, cada día hubo una creación, Vayerev, Vaiboker, Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, pero cuando llega a Shishi, al sexto día, no dice Shishi, sino dice ¿qué? Ha-Shishi con la Hei. ¿Esa Hei qué es? Esa Hei viene a insinuar el otro sexto que hubo. ¿Qué otro sexto que hubo? El recibimiento de la Torah, Vav Nisan, ¿sí? Que van a recibir la Torah eventualmente, después de la creación, muchos años después de la creación, 3000 y pico años después de la creación, ¿sí? Para enseñarte ¿qué? Para enseñarte que toda la creación Yom HaShishi está condicionada
en que el pueblo de Israel reciba la Torah. Si la recibe, perfecto, pero si no, regreso al mundo sin creación, lo regreso a Tohu Vabohu. Entonces tenemos otra fuente de que la creación, todo el establecimiento del mundo depende de la Torah. Otra fuente más para esto dice Hizquía, el pasuk en Teilim 76:9 dice Mishamay Mishmat Adin Eretz Yarea Veshakata, miedo y tranquilidad. ¿Miedo o tranquilidad? Si hay miedo, no hay tranquilidad. Si hay tranquilidad, no hay miedo. Sino al principio, antes de que recibieron la Torah, la tierra tenía miedo. ¿Por qué? Porque si no reciben la Torah, puede ser que se destruya el mundo. Pero después de que recibieron la Torah, Israel dijo, Naase Benishma Shakata, se puso tranquila. Vemos nuevamente tres fuentes de que toda la creación, cielo, tierra y demás, todo depende del estudio de la Torah. Entonces no pueden ser testigos ellos, el cielo y la tierra, la creación no puede ser testigos de que el pueblo de Israel cumplió la Torah porque tienen un interés, son juez y parte. Se le dice a Kadosh Baruj Hu, les dio atrás, es que tienes razón, acepto lo que ustedes me están diciendo, pero le voy a traer otros testigos. Ustedes mismos, los idólatras mismos van a ser testigos que ¿qué? Que el pueblo de Israel se cumplió la Torah. Va a venir Nimrod y va a dar testimonio sobre Abraham Avinu que no hizo idolatría. Va a venir Labán, no es del pueblo de Israel. Y va a dar testimonio sobre Jacob que no robó. Va a venir la esposa de Potifera y va a dar testimonio sobre Yosef que no pecó. Va a venir Nebuchadnezzar y va a dar testimonio sobre Hananiah, Mishael y Azariah que no se prosternaron a la idolatría, al Tselem, a la estatua. ¿Sí? Después va a venir Dariavesh y va a dar testimonio sobre Daniel de que no anuló la tefilá. Después va a venir Bildad, Shuhit, Zofar, Nahamati, Elifaz, Temaní y va a dar testimonio sobre Israel que cumplieron toda la Torah. ¿Sí? Y eso ya lo aceptaron. Como dice y eso es lo que dice el pasuk en Yeshaya 43:9, ahí en la continuación. Ve y tenua edehem veitzdaku, ellos van a dar testimonio. Ellos miden el testimonio de ellos, van a dar testimonio sobre quién? Sobre Israel. Bueno, ahorita cuál es el argumento de los idólatras entonces. Dice la Gemara Ambrule Fanav, Ribono Sherolam, Teneha lanu merosh benaasena. Amar lahem Kadosh Baruch Hu, Shotim shebaolam mi shetarach berev Shabbat yochal beshabbat, mi shelo tarach berev Shabbat, meichan yochal beshabbat. אלא אף על פי כן, מצווה קלה יש לי, וסוכה שמה, לכו ועשו אותה. וממצית אמרת אחי, ואמר רבי יהושע בן לוי, מאי דכתיב אשר אנוכי מצווך היום לעשותם, היום לעשותם ולא למחר לעשותם, היום לעשותם ולא היום ליטול שכר. אלא שאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריותיו, והמעיקר היא למצווה קלה, משום דלת בחיסרון כיס, מיד כל אחד ואחד נוטל והולך ועושה סוכה בראש גגו. והקדוש ברוך הוא מגדיר עליהם חמה בתקופת תמוז, וכל אחד ואחד מבעט בסוכתו ויוצא שנאמר לנתקה את מוסרותימו ונשיך ממנו אבותימו. מגדיר, ואמרתן הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריותיו, משום דישראל נמי, זימני דמשכה לתקופת תמוז עד חגה, ואבלהו צערה. ואמר המצער פטור מן הסוכה, נהידה פטור, באותם מבעטה, מיד הקדוש ברוך הוא בא יושב ומשחק עליהם, שנאמר יושב השמיים משחק. אמר רבי יצחק, אין שחוק לפני הקדוש ברוך הוא, אלא אותו היום בלבד. יקדמתין על ידי רבי יצחק. Bueno, sigamos un poco más. De Tania רבי יוסי אומר לעתיד לבוא באים עובדי כוכבים ומתגיירים מקרנים למניו, ואתה להם מקרנים גרים לימות המשיח, כיוצא בו לא קיבלנו גרים לא בימי הדין ולא בימי שלמה, אלא שנעשו גרים גרורים, ומניחים תפילין בראשיהם, תפילין בזרועותיהם, ציצית בגדיהם וזוזה בפתחיהם, כיוון שרואים מלחמת גוג ומגוג, אומר להם על מה באתם? אומרים לו על השם ועל משיחו, שנאמר למה רגשו גויים אלוהים ויגור ריק, וגומר. וכל אחד מנתק מצוותו והולך שנאמר ונתק את מוסרותימו וגומר. והקדוש ברוך הוא יושב ומשחק, שנאמר יושב השמיים משחק וגומר. אמר רבי יצחק, אינו הקדוש ברוך הוא שחוק אלא אותו יום בלבד. Expliquemos. Bien, los idólatras y todos los argumentos que están diciendo fueron tumbados, ¿sí? Otra vez, ellos qué tienen que responder, porque Akadosh Baruj Hu le dijo, ¿qué pasó con la Torah? ¿Ustedes quién recompensa? ¿Ustedes qué tienen que ver con la Torah? Le dicen los idólatras, y bueno, ¿sabes qué? Entiendo, dánoslas ahorita de nuevo y vamos a cumplirla. Le dice a Akadosh Baruj Hu, ya Habibi Shotim Sheba Olam, le dice, el que preparó la comida en la víspera de Shabbat, puede comer en Shabbat, pero el que no preparó la comida en Shabbat no tiene que comer, no hay lo que hacer, no es dame la comida. No preparaste antes, no hay lo que hacer, igualmente aquí. El que cumplió mitzvot en este mundo, recibirá recompensa en el mundo venidero. Pero el que no cumplió mitzvot en este mundo, no puede recibir recompensa en el mundo venidero. Y aquí todas estas naciones están llegando en donde la Atid Labo, en un futuro. No hay lo que hacer, no cumplieron, no hay lo que hacer. Dánosla de nuevo ahorita. No lo cumplieron. Pero aún así, Akadosh Baruj Hu dice, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a probarlos a ustedes. Tengo una mitzvah fácil, que se llama ¿qué? Sukkah. La Sukkah en Sukkot. Vayan y háganla, a ver.
Bien, la Gemara dice, un segundo, pero ¿cómo puede ser que Akadosh Baruj Hu les permitió a los idólatras, Leatil Labo, en el mundo venidero, cumplir esta mitzvah? De Rabbi Yoshua ben Levi dice, el pasuk dice, Asher Anochim etzaveja hayom la'asotam. ¿Qué es hayom la'asotam? ¿Por qué no dice solo Asher Anochim etzaveja? Porque también agrega hayom la'asotam, para decirte que en este mundo, Bolam Hazeh, se puede cumplir mitzvot, pero el mundo venidero no. Otra explicación es hayom la'asotam. En este mundo fue para hacer mitzvot, y en este mundo no se recibe recompensa. Pero de todas maneras vemos de que en el mundo venidero no se puede hacer mitzvot. Y si no se puede hacer mitzvot en el Olam Haba, ¿por qué Akadosh Baruj Hu entonces le dijo a los idólatras, por qué les dio la opción de una mitzvah fácil de Sukkah? Dice, tienes razón, pero aún así Akadosh Baruj Hu decidió darles esa opción para probarlos. ¿Por qué? Porque dice la Gemara, escuchen bien, en Akadosh Baruj Hu, Ba bitrunia imberiotav. Hashem no busca excusas para tratar con dureza a sus criaturas, a su creación. Entonces, ¿sabes qué? Sino lo contrario, Adraba, trata de justificarlos, de favorecerlos. Entonces, por eso dijo, aunque normalmente esto no puede, vamos a ver. Y la Marita pregunta, ¿y por qué le llamó a la mitzvah de Sukkah una mitzvah kala, una mitzvah fácil? Dice, no, porque realmente no tiene un costo significante. ¿Sí? No tiene un costo significante. ¿Sí? Construir la Sukkah y después, ¿cómo la cumples? Entrando a la Sukkah. No hay, ¿sí? Por eso es fácil. Bueno, de inmediato cada uno de los idólatras, en el Olam Haba estamos hablando, ¿sí? Leatil Labo, ¿sí? Va y hace ¿qué? Una Sukkah y la pone encima de su techo, ¿sí? Los techos en tiempo antes, como hoy en día, eran derechos, planos, no eran como, ¿sí? Entonces, encima de su techo. Y Akadosh Baruj Hu en ese momento saca el sol de su vaina y un sol muy fuerte que atraviesa como si fuese en la época del verano, de Tamuz, del mero verano, ¿sí? Y cada uno de los idólatras salen de la Sukkah y no nada más salen, sino patean la Sukkah. Como dice el pasuk en Tehilim 2:3, Nedatekaet moserotemu venashliha mimenu avotemu. Bueno, ¿y por qué Akadosh Baruj Hu sacó un sol para que sacó el sol de su vaina para atravesárselos a ellos así tan fuerte? Akadosh Baruj Hu, acabamos de decir de que en Akadosh Baruj Hu abitroneam imbriotaba. Akadosh Baruj Hu no busca excusas para tratar con dureza su creación, sino lo contrario, busca justificarlo. Entonces, ¿por qué hizo esto? Dice, no, Akadosh Baruj Hu no lo hizo extremo. También a Israel pasa eso. De vez en cuando también con el pueblo de Israel, no obstante Sukkot es cuando en Tishrei que es más fresco, pero a veces el sol sale fuerte como en Tamuz y sufren y aún así lo cumplen. Entonces quiero ver si, por eso Akadosh Baruj Hu quería ver si ellos cumplían igual que Israel. Pregúntale un segundo, ¿cómo puede ser? Si hace mucho calor, es mitztaer, están sufriendo. Y mitztaer, patur min azúcar, está exento de la azúcar. Dice la Gemara, sí, está exento de la azúcar. Yo no tengo problema que los idólatras salieron de la azúcar, están exentos, pero ¿por qué patearon la azúcar cuando salieron? ¿Por qué despreciaron? Por eso es que pierden. ¿Sí? De inmediato Akadosh Baruj Hu, en ese momento, por eso perdieron la chance, ¿sí? Y de inmediato, dice la Gemara, que de inmediato Akadosh Baruj Hu, en ese día, cuando vio eso, se sienta y se ríe sobre ellos, ¿sí? O sea, se ríe sobre ellos, como dice en el pasuk en Tehilim, Salmo 2, el siguiente, no el versículo 3, sino el 4, Yoshev Bashamay Mishak, se ríe sobre ellos por el pecado que no lo cumplieron, por la mitzvah que no cumplieron. Dice Rabbi Yitzhak sobre esto, no hay un día de sonrisa, de risa, enfrente de Akadosh Baruj Hu, sino únicamente ¿qué día? Ese día, que Akadosh Baruj Hu se rió sobre ellos. Ahorita hay una segunda versión de lo que dice Rabbi Yitzhak, que pasó sobre otra cosa, que es otra cosa, una segunda versión que fue sobre otra cosa. Dice Rabbi Yossi en la Baraitá que Leatil Labo van a venir los idólatras y se van a querer ¿qué? Convertir. Pregúntale un segundo, ¿cómo puede ser? Pero no lo aceptamos. Está escrito que no se recibe gerim, no se recibe conversos en Yemot HaMashiach. ¿Por qué? Porque en esos días el pueblo de Israel está bigdulá, está en grande. Se puede ser que la intención de ellos venirse a convertir no es por convicción, sino porque por interés. Igualmente tampoco se recibían gerim en la época de David Amelech o del rey Shelomo. ¿Por qué? Porque sospechaban que estaban haciéndolo no leshem shamayim, no por convicción, no por aras del cielo, sino porque por miedo del reinado o por importancia, porque era una nación importante, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser de que Rabbi Yossi nos dice que Leatil Labo vienen idólatras y se van a convertir? Se nos refiere a Rabbi Yossi, es que van a venir idólatras y se van a querer, aspirar convertirse o convertirse por ellos mismos, pero nunca los vamos a recibir. ¿Por qué? Por lo mismo que sospechamos de que no es Leshem Shamayim, no es por convicción, sino es por interés. Sigue siendo la Baraitá
Y después de que se convirtieron, ellos tienen esa aspiración de convertirse y se convierten ellos solos, ¿sí? No en bedín reconocidos ni nada por el estilo. Se empiezan a colocar tefilín en su cabeza, tefilín en su brazo, tzitzit en el cuerpo, en las ropas, mejor dicho, mezuzá en las puertas, como si fuese que recayó la conversión bien. Y después viene la guerra de Gog y Magog en contra de Israel. ¿Sí? Que es muy profundo el tema, no vamos a entrar ahorita. Pero viene la guerra de Gog y Magog en contra de Israel. Y vienen Gog y Magog y quieren ir en contra de estos conversos, entre comillas. Y le dice, ¿por qué vienen? No, porque venimos a meternos a guerrear con Hashem y con su gente. Como dice el pasuk en Teilim 2, Salmo 2, versículo 1 y 2. Si cuando escuchan eso, estos idólatras que se convirtieron entre comillas, de inmediato anulan su mitzvah, se sacan el tefilín, sacan su tzitzit, sacan su mezuzá, sacan todo completamente, como dice el pasuk en el Salmo 3, en el Tekad moserotemu, ven ashliha mimenu avotemu. Y en ese momento es que Akadosh Baruj Hu viene y se ríe sobre ellos. Y sobre esto Rabbi Yitzhak dice, Akadosh Baruj Hu nunca se ríe sobre nadie, nada más que ese día, en este momento. Dos versiones, ¿qué día fue? Ahorita voy a la imagen de preguntas sobre esto. Eini, vea amar Rabbi Yehuda amar Rav 12 שעות והיום. 3 ראשונות הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה, שניות יושב ודן את כל העולם כולו, כיוון שורש מתחייב עולם כליה עומד בכיסא הדין ויושב בכיסא רחמים. שלישיות יושב ודן את כל העולם כולו, מקרני ראמים עד בצא קינים. רביעיות יושב ומשחק עם לוויתן, שנאמר לוויתן זה יסרת לשחק בו. אמר לו נחמן יצחק, עם בריאותיו משחק, ועל בריאותיו אינו משחק, אלא אותו היום בלבד. אמר לרבח על רב נחמן בר יצחק, מיום שחרב את המקדש ששוחק לקדוש ברוך הוא, ומנהלן דליקה שחוק, אילן עמיד הכתיבה יקרא השם אלוהים את צבאות ביום ההוא לבכי ומסעדן לקרחה, וגומר דילמה ההוא יומה ותו לא. אלא נכתיב ממשכחי ירושלים צחקי מינית בלי שוחקי כי אם לא יזכנכי. דילמה שכחה הוא דליקה אבל שחוק מי ההיקה. אלא מהחשתי מעולם החריש את הפק וגומר. רביעיות מאי עביד. יושב ומלמד תינוקות של בית רבן, תורה, שנאמר את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה, גמולי מחלב ותיקים משדיים. למי יורה דעה, למי יבין שמועה, לגמולי חלב ולתיקים משדיים. ומעיקרא, מה יהווה מגמר לאו, יבייתם המטרטרון, ויבייתם הווה אביד. ובלילה מה יביד, יבייתם מעין יממה, ויבייתם רוכב על קירוב קל שלו, ושד ראשונה 10,000 עולמות, שנאמר רכב אלים באותם אלפי שינם, אל תקרא שינם אלא שאינן, ויבייתם היושב ושומע שירה, מפי חיות שנאמר יומם יצווה השם חסדו, בלילה שלא עמי. Expliquemos esta parte. Viene la Gemara y dice lo siguiente. Dijimos que, ya sea primera versión o segunda versión, Rabbi Yitzhak dijo que nada más hubo solo un día en el cual Akadosh Baruj Hu se rió sobre otros. ¿Sí? Según la segunda versión fue el día ese de Gog y Magog, el día ese, ¿sí? Y según la primera versión se refiere a la opción de Sukkah que le dieron, que al final la patearon, que Akadosh Baruj Hu se rió sobre ellos. Nada más un día. ¿Cómo puede ser que no hay otros días que Akadosh Baruj Hu se ríe? No me cuadra. ¿Por qué? Porque Rabbi Yehuda dice el nombre de Rav, que hay el día, ¿cuántas horas tiene? 12 horas. Y lo divide en 4. Entonces, el primer cuarto, o sea, las primeras 3 horas, Akadosh Baruj Hu estudia Torah. Aquí viajó el todo eso, ¿no? El segundo cuarto, o sea, las segundas 3 horas, de 3 a 6, ¿sí? Se sienta y juzga a todo el mundo. Y cuando ve que todo el mundo se merece destrucción, estaba sentado en Kiseh Din, en la silla de la justicia, se pasa a Kiseh Rahamim, de la misericordia. El tercer cuarto, o sea, del 6 a 9, se sienta y alimenta a todo el mundo, desde los animales más grandes, carne rehemim, que no está claro qué es rehemim, hasta los betze kinim, hasta los piojos, los huevos de los piojos. Y el cuarto, o sea, de 9 a 12, escuchen bien qué hace Akadosh Baruj Hu. Se sienta y juega, se divierte, se ríe. ¿Con quién? Liviatán. ¿Qué es Liviatán? No está claro, digamos que es una ballena. ¿Sí? Como dice el pasuk en Teilim 104:26, Liviatán ze yatzarta le sahekbo. Vemos entonces que Akadosh Baruj Hu, todos los días, la cuarta parte del día, ¿sí? Las últimas 3 horas del día, se ríe. ¿Con quién? Se divierte y se ríe con Liviatán. ¿Cómo puede ser que Rabbi Yitzhak dijo que nada más hubo un solo día que Akadosh Baruj Hu se rió? Dice Rabbi Yitzhak, no. Akadosh Baruj Hu, efectivamente, con sus creaciones, sus criaturas, se ríe y se divierte todos los días. Como vimos ahorita que dice quién, en la pregunta que dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab.
pero sobre los pecados que hacen sus criaturas no se ríe. Eso nada más fue una vez. Y eso es lo que dice Rabbi Yitzhak. Con ellos se ríe y se divierte, pero sobre los pecados que hacen su creación, sus criaturas, una sola vez. Viene Rabaja y le pregunta a Ronaham Yitzhak, algo no me cuadra. Está escrito que desde el día que el Bet HaMikdash se destruyó, no existe risa, no existe diversión con Akadosh Baruj Hu. ¿Y cómo sabemos que no existe risa con Akadosh Baruj Hu desde que se destruyó el Bet HaMikdash? Porque sí decimos que se refiere, que la fuente para esto es el pasuk en Ishaya 22:12, que nos habla del día de la destrucción, que dice que ese día fue de tristeza, de luto. Dice, no, puede ser que ese día nada más fue luto y no hubo risa, pero el resto ya sí, después ya sí. ¿Cómo sabemos que desde que el destrucción en adelante no hubo más risa? Dice, no, de repente la fuente es otro. Teilim 137, 5 y 6. Que eso siempre nos obliga a recordar a Yerushalayim, la destrucción del templo. Si Akadosh Baruj Hu siempre se recuerda de la destrucción, pues seguramente no está sonriendo. Dice, no, puede ser que la obligación es que no te puedes olvidar, pero sí te puedes reír. ¿Sí? ¿Cuál es la fuente para esto? Otro pasuk en Ishaya 42:14. Heshet meolam harish tapak, que Akadosh Baruj Hu se aguanta la risa. Entonces vemos claramente que Akadosh Baruj Hu, después de la destrucción del templo, no se ríe. Entonces, ¿qué hace Akadosh Baruj Hu? Ver la pregunta de Rabajá. ¿Qué hace Akadosh Baruj Hu en esa cuarta parte del día que me decías que todos los días se ríe y se divierte con el Liviatán? Dice la Gemara en esa cuarta parte que antes se reía y se divertía con el Liviatán, ahorita se sienta y le enseña a los niños del Betrabán que se murieron antes de tiempo. ¿Sí? Como dice el pasuk en Yeshaya 28:9, ¿a quién Akadosh Baruj Hu le enseña? ¿A quién le explica? A Gemule Halab o Tikem Mishadaim, o sea, los niños que fallecieron antes de tiempo. Y eso es lo que hace. Dice la bueno, y antes, o sea, antes de la destrucción del templo, que sí se reía y se divertía con el Liviatán, ¿quién es el que le enseñaba entonces a esos niños que morían jóvenes? ¿Sí? Dos respuestas dice la Gemara, o que lo hacía el Mitatrón, el ángel Mitatrón, o que el mismo Akadosh Baruj Hu en esa cuarta parte del día hacía los dos. También enseñaba a los niños que fallecieron antes de tiempo y también que se reía con el Liviatán. Ahorita la Gemara me pregunta, ¿y qué hace Akadosh Baruj Hu? Listo, ya mencionamos qué hace en las cuatro partes del día. ¿Qué hace Akadosh Baruj Hu en las cuatro partes de la noche? O mejor dicho, ¿qué hace Akadosh Baruj Hu en la noche? ¿Qué hace? Dice la Gemara varias explicaciones. Primera explicación es que hace lo mismo del día. La primera divide la noche en cuatro. La primera cuarta parte de la noche, Akadosh Baruj Hu, ¿qué hacía? Se sienta a estudiar Torah. La segunda cuarta parte de la noche juzga a todo el mundo. La tercera alimenta a todas las criaturas. Y cuarta, juega con el Liviatán, se ríe con él. Después de la destrucción, hace que Tinocoche le enseña a Tinocoche el Bedrabán. Primera explicación. Segunda explicación es que en la noche lo que hace Akadosh Baruj Hu es se monta sobre su querubín, los querubín, su querub rápido, uno que va rápido, ¿sí? Y vuela en sus 18,000 mundos que creó. ¿Cómo sabemos que son 18,000 mundos? Porque el pasuk dice Ribotaim. Ribó, que es 10,000. Ribotaim, mínimo de Ribotaim, que es 2 ribó, o sea, 20,000. Y después dice Alfe Shinan. Y no diga Shinan, sino She'enan. Alfe, que es miles. Mínimo de miles, ¿cuánto es? 2,000. 2,000 es que no hay, entonces 20,000 menos 2,000, que son 18,000. Eso es lo que hace en la noche. Vuela en todos los 18,000 mundos. Y otra explicación es qué es lo que hace en la noche. Se sienta en la noche y escucha los cánticos de Hayot HaKodesh. ¿Qué es Hayot HaKodesh? ¿Qué es Hayot HaKodesh? Unos ángeles. ¿Sí? Como dice el pasuk en Teilim 42:9, Yomam yetzaveh Hashem Hasdou balayla shiro imi. Seguimos. Ahorita la Gemara nos dice algo sobre el estudio de la Torah. Amar Rabbi Levi, kol haposek mi divrei Torah veosek divrei sicha machilim lo גחלי רתמים שנאמר הכותפים מלוח על השיח ושורש רתמים לחמם. אמר ריש לקיש כל העוסק בתורה בלילה הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום שנאמר יומם יצווה השם חסדו ובלילה שירו עמי. מתם יומם יצווה חסדו? משום דבלילה שירו עמי כדאמר אמר ריש לקיש כל העוסק בתורה בעולם הזה הדומה ללילה הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד בעולם הזה הדומה ליום שנאמר יומם השם חסדו יומם יצווה השם חסדו וגומר.
Dice Rabbi Levi, una persona que estaba estudiando Torah, está a la mitad de estudiar Torah e interrumpe su estudio para empezar a hacer una charla ociosa, sin propósito, banal, ¿sí? La consecuencia es que le dan de comer carbones de madera rosa ardiendo. ¿Sí? ¿Por qué retamín? ¿Por qué de madera rosa? Porque son los que, aunque por fuera se ven apagados, todavía siguen ¿qué? Ardiendo por dentro. ¿Y cómo sabemos esto? Porque el pasuk, ¿cómo sabemos que esa es la consecuencia? Porque en Iyov 34 dice, Kotfim melua halesiach shorer shretamim lachmam. Retamim son estas maderas rosas que se le da de comer a estas personas que hablan alesik, tienen ese siach, tienen esa charla ociosa en la mitad de estudiar Torah. Otra interpretación relacionada con el pasuk que trajimos antes, Ubalai la Shiroimi, dice Resh Lakish, una persona que estudia Torah en la noche, a Kadosh Baruj Hu le pone un hilo de misericordia durante el día, le pone su cara llena de misericordia durante el día. ¿Dónde lo aprendemos? Tehilim 42:9 dice, Yomam Yetzaveh Hashem Hasdo, Ubalai la Shiroimi. E interpretamos este pasuk de la siguiente manera, ¿cuál es la razón que Yetzaveh Hashem Hasdo? ¿Cuál es la razón que Hashem le pone Hesed, misericordia a la persona? Porque Balaila, porque en la noche Shiroimi cantó conmigo, o sea, estudió Torah. Una segunda versión de lo que dice Resh Lakish dice, una persona que estudia Torah en este mundo Baolam Hazeh, ya sea en el día o en la noche, pero en este mundo que se considera que noche, a Kadosh Baruj Hu le pone misericordia, en el Olam Haba que se considera iluminado, luz, en que se basa en el mismo pasuk, Yomam Yetzaveh Hashem Hasdo, Balayla Shiro Imi. Seguimos. אמר רבי יהודה אמר שמואל מאי דכתיב ותעשה אדם כדגי הים כרמס לא מושל בו. למה נמשלו בן אדם כדגי הים? לומר לך מהדגים שבהם כיוון שעולים ליבשה מיד מתים, ובני אדם שפורשים מדברי תורה מן המצוות מיד מתים. דבר אחר, מה דגים של הים כיוון שגדלה עליהם החמה מיד מתים, כך בן אדם כיוון שגדלה עליהם חמה מיד מתים. ובהיתמה בעולם הזה ובהיתמה לעולם הבא. בהיתמה בעולם הזה כדרבי חנינא, דאמר רבי חנינא הכל בידי שמיים חוץ מצינים ופחים. שנאמר צינים פחים בדרך עיקש, שומר נפשו ירחק מהם. ובהיתמה לעולם הבא כדרבי שמעון בן לקיש, דאמר רבי שמעון בן לקיש, אין גיהינום לעתיד לבוא, אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה ומקדיר, רשעים נידונים בה וצדיקים מתרבים בה. רשעים נידונים בה דכתיב, כי הנה היום בא בוער כתנור והיו כל זדים, וכל עושה רשעה קש וליהט אותם היום הבא. אמר השם צבאות אשר לעזוב להם שורש וענב, לא שורש בעולם הזה ולא ענף לעולם הבא. צדיקים מתרבים בה דכתיב, וזרעך להם יראה שמי שמש צדקה ומרפא וכנפיה וגומר, ולא עוד אלא שמתעדנים בה, שנאמר ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק. דבר אחר, מהדגים שבים כל הגדול מחברו בולע את חברו, בני אדם אלמלא מוראה של מלכות כל הגדול מחברו בולע את חברו. והיינו דתנן, רבי חנינא סגן הכהנים אומר, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, hay un pasuk en Habacuc, capítulo 1, versículo 14. El pasuk ahí dice, Vata'ase Adam kidge hayam. Compara a los humanos, a las personas, con los peces del mar. ¿Por qué fueron comparados las personas con los peces del mar? Dice la Gemara, dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, para enseñarte que de la misma manera que los peces que están en el mar, cuando salen a la tierra, salen del mar, se mueren de inmediato. Igualmente las personas, los humanos, cuando salen de la Torah y no cumplen las mitzvot, se mueren de inmediato. Otra explicación, segunda interpretación, de la misma manera que los pescados, los peces del mar, cuando viene un sol que los atraviesa muy fuerte por el calor, mueren. Igualmente las personas, cuando viene un sol muy fuerte, mueren. Y la segunda explicación, esta la Gemara trae dos explicaciones para esta segunda explicación. O que se refiere a Baolam Hazeh o la Olam Haba. Baolam Hazeh se refiere a lo que dice Rabbi Haina. Dice Rabbi Haina, todas las enfermedades que vienen son min hashamayim, son bidei shamayim, son de Akadosh Baruj Hu, menos tzinim pajim. ¿Qué es tzinim pajim? Frío y calentura. ¿Sí? Calentura, ¿a qué se refiere? Que viene por, muchas veces puede venir por negligencia, como dice el pasuk, tzinim pajim, bederech y que shomer nafsho y hakben. Si te cuidas, te puedes alejar de eso. Entonces, una explicación es que lo que se refiere es que cuando viene, de la misma manera que los peces del mar, cuando viene un sol, se mueren, cuando viene un sol fuerte se mueren, igualmente las personas, un sol, un calor, se puede morir, que eso es por negligencia. Segunda explicación, eso es Olam Hazeh, la primera. Segunda es Olam Haba, como dice Resh Lakish, el Gehinom, el infierno, eventualmente, le Ahar Tchiat HaMetim, le Atid Labo, en los futuros los días, Akadosh Baruj Hu, ¿cómo es? Saca el sol de su vaina, y ¿qué? Y atraviesa con mucho calor. Los Reshaim son juzgados con eso. O sea, ese es el Gehinom, esa es la consecuencia. Los tzadikim se curan con ese calor. Con el mismo calor, los Reshaim son juzgados y castigados. Y los tzadikim son curados. ¿Cómo sabemos?
Para esto es lo que dice Resh aquí. Dice la Gemara, los Eshaim son juzgados, como dice el pasuk en Malachi 3:19, Kinei Yom Baboer Ketanur, Vayu Kol Zedim Kol Serisha Kash Veliato Tama Yom Abba. Amar Shezi Kodashelo Yazolem Shoresh Ve'anav. No va a quedarles, ese sol los va a quemar, los va a consumir completamente, no le va a quedar raíces en este mundo ni en el mundo venidero. Shoresh Ve'anav. Que es esos dos, ni en este mundo, ni el mundo, Shoresh en este mundo no le va a caer y Anaf en el mundo venidero. Y que los tzadikim son curados con ella, como está escrito en el pasuk ahí en Malachi, en el mismo capítulo 3, pero no 19, sino el que le sigue, el 20. O sea, que los cura y no solamente eso, sino que eso los deleita. No nada más que los cura, sino ellos se deleitan con ese sol, como dice el pasuk, que como si fuese terneras que entran a sus lugares para engordar, se deleitan igualmente aquí. Otra explicación en la comparación, volvemos a la comparación de humanos con los peces. Dice la Gemara de la misma manera que los peces que están en el mar, ¿sí? Mientras el más grande come a los más chiquitos, a los pequeños, igualmente los humanos, los grandes, o sea, los peces, el grande come al pequeño, aunque sea la misma especie inclusive vemos. Igualmente las personas, más grande come al pequeño. Y la razón que no pasa eso es ¿por qué? Por las autoridades que controlan. O sea, por miedo a las autoridades no lo hacemos. Como dice la Mishnah Masejet Avot 3.2, dice Rabbi Haina Sagana Kohanim, uno tiene que rezar siempre por el reinado, por las autoridades. Porque si no hubiese miedo, si no hubiese sido Moraá del Malhut, no hay ese temor del miedo, hubiese podido pasar de que una persona traga a quien come a los pequeños de su propia especie, a los mismos humanos. ¿Sí? No es nada más muerte, sino cualquier otra cosa. Entonces muchas cosas, dice, y por eso somos comparados con los peces. Que los peces que los grandes comen a los pequeños, la misma especie. Igualmente nosotros a veces somos más grandes, comemos a los pequeños en otras, no nada más matar, en otras cosas, si nos metemos con ellos. Y la razón que no lo hacemos es ¿por qué? Por el reinado, por las autoridades. Y eso es lo que dice, repito, Rabbi Haina Sagana Kohanim, en Masejet Avot 3, capítulo 3, Mishnah 2, hay que rezar por las autoridades, porque si no hubiese autoridades, no hubiese reinado. Y Shetreo Jaim Belao. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.